Hermanos, muy buenas noches. Vamos a leer Hechos capítulo 3. ¿Sí? Me sigue. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, los rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y se le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le he confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantaréis profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él, oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Hermanos, buenas noches. ¿Cómo estamos? Una vez más reencontrándonos por este medio. Dios mediante, espero que se encuentre bien de salud, que sea el Dios el que nos esté sosteniendo. Así que vamos a orar para comenzar esta meditación de hoy día sábado, para que Dios nos pueda dirigir a través de su palabra. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios soberano, Dios bendito, Dios que pone las circunstancias, y aún, Señor, lo malo lo canalizas para tu gloria. Oh Señor, danos entendimiento, sabiduría, abre nuestra mente y nuestro corazón para adquirir sabiduría, y sabiduría, Señor, por el Espíritu. Así oramos, Señor, para que tu benevolencia sea sobre tu pueblo y sobre aquellos, Señor, que están necesitando. Oramos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estamos viendo cómo era una iglesia que crecía rápidamente, una iglesia que era explosiva, cuando había un boom en una iglesia, cuando era una iglesia que impactaba a la sociedad, y no solamente impactaba a la sociedad, sino también que reflejaba el gran amor de Cristo. Y esta era una de las partes principales del por qué una iglesia puede crecer a tal dimensión. Y es básicamente porque está lleno del Espíritu Santo.
Y esto comenzaba en Hechos capítulo 2 diciendo que la gente estaba permaneciendo unánime. Y permaneció unánime porque había y se acercaba una gran festividad, que era la festividad del día de Pentecostés, donde mucha gente de todo el mundo que quería adorar al Jehová, al Dios de los judíos, al Dios de Israel, se reunía en Jerusalén para poder adorar en este día de Pentecostés. Pero la gente, los apóstoles y los discípulos, los 120, estaban permaneciendo unánimes. Y este día de festividad iba a ser un gran día de alegría y de gozo para los apóstoles. Permanecían unánimes, pero también fueron llenos por el Espíritu Santo. Y recordemos que la promesa era que iba a venir uno que era igual que el Padre, igual que el Hijo. Y justamente en este día el Espíritu Santo descendió sobre estos hombres. Pero ellos no se quedaron con ser llenos del Espíritu Santo, sino que actuaron por el Espíritu. Comenzaron a hablar en lenguas, que era el don que en ese momento les habían dado, de tal manera que toda la multitud, todas las lenguas que se habían reunido, podían entender el mensaje que Pedro y los demás podían hablar. La gente comenzaba a entender y era momento de predicar el Evangelio. Por lo tanto, Pedro se levanta en el versículo 14 del capítulo 2. La gente comienza a oír, comienza a entender el mensaje de salvación, comienza a arrepentirse y los apóstoles siguen en comunión y perseverando en la doctrina. Eso está en el versículo 42, adelante hasta el 47. Y por lo tanto Jesús hace su obra, Dios hace su obra y añade por gracia a todos los que deben ser salvos. Esto nos indica que la obra suprema de la Iglesia es obra exclusiva de Dios. Nosotros somos solamente portavoces, pero tenemos que hablar, tenemos que predicar, porque Dios estableció que por la locura de la predicación la gente sería salva. Pero Dios es el que inicia y el que termina la obra, es el que añade a su Iglesia a los que deben ser salvos, y Él es el que obra. No hay ninguna actividad en sí misma que lo haga si no es guiada por la potencia y el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos, si queremos llegar a una iglesia que impacte, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, Dios canalizará nuestras fuerzas, canalizará nuestros ánimos y nuestro entusiasmo para que Él añada a la iglesia a los que deben ser salvos. Puesto es una responsabilidad mucha, porque ahí no termina la Gran Comisión, más bien empieza la Gran Comisión, porque la Gran Comisión es hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, Dios necesita que haya una iglesia a la cual Él añada a los que van a ser salvos, para que ahí puedan ser capacitados, puedan ser discipulados y puedan ser también llenos del Espíritu Santo. Veíamos cómo una iglesia entonces podía ser explosiva. Ahora en el capítulo 3 vamos a ver cómo una persona, como un cristiano, también puede ser explosivo en sí mismo. Por lo tanto vamos a ir al capítulo 3, que se ha tenido la lectura bíblica, y vamos a desmenuzar a grandes rasgos. Vamos a entrar en algunos más a detalle, en otros versículos un poco la idea general, pero vamos a tratar de dar un cuerpo al capítulo 3. Y el capítulo 3 comienza diciendo que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración. Pedro y Juan estaban siguiendo su rutina religiosa, su rutina judía, de ir al templo para orar. Y esto estaba perfecto. Ellos lo hacían porque querían adorar al Dios, a Jesús. Pero vemos también que a pesar de todo lo que ya habían experimentado en el capítulo 2, ellos no dejaban de congregar, ellos seguían yendo al templo, y esto que subían involucraba algo continuo, seguían con sus actividades diarias, y esto para el cristiano, para todo cristiano, aún para el cristiano explosivo, sigues teniendo las mismas actividades diarias, no cambia su rutina diaria. Va a seguir con los mismos quehaceres de la casa, va a seguir llevando a un niño al colegio, si es que amerita llevarlo al colegio, va a seguir tomando el carro todos los días para poder ir a trabajar o poder ir a estudiar, va a seguir ayudando en las escuelas dominicales. Las actividades no van a cambiar mucho. La gran cantidad de personas
más del 99% de los cristianos no desempeñará un rol pastoral ni un rol misionero, sino seguirá estando en sus actividades diarias. Y esto no es absolutamente para nada malo ni reprochable. Dios quiere que utilicemos el 100% de nuestro tiempo como cristianos. Si bien no todo el tiempo estaremos realizando actividades eclesiásticas, si el 100% de nuestro tiempo no estará en actividades eclesiásticas, no estará en la iglesia, ni estará en la lectura de la palabra misma, pero el 100% de nuestro tiempo somos cristianos. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad estar en Cristo. No dejo de ser cristiano simplemente por no ir a la iglesia o por no estar en mi devocional diario. Soy cristiano y llevo la identidad de Cristo conmigo a todo lugar por el cual yo me desplazo. Y esto era un poco lo que nos puede demostrar este versículo 1, pues ellos seguían con su actividad religiosa, lo seguían haciendo, pero seguían llevando a Cristo. Y esto lo vamos a ver más adelante. La gran comisión que está en Mateo 19, en el último capítulo, en el versículo 19, dice: yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándoles y enseñándoles. La tarea está mientras realizamos las actividades diarias de la vida. Ya estamos yendo por el camino, pero tenemos que llevar con nosotros nuestro deber cristiano a cada lugar por el cual nos desplazamos. Pablo le decía a algunos que tenían que someterse a todas las autoridades, que tenían que trabajar. Él no le decía ni a los esclavos mismos hacerse libres para tener la libertad explícita de llevar el evangelio. No, más bien le decía que tenían que someterse a sus autoridades. Y si su autoridad era un cristiano, tenían que someterse con mucho más gozo. Y esto nos enseña que a veces Dios nos está llamando a todos a cambiar nuestra rutina diaria de un momento para otro. Pero tenemos que seguir siendo cristianos, y en donde estamos tenemos que desarrollar nuestra identidad cristiana y tenemos que llevar el mensaje de Cristo. Esto sí no va a cambiar. Nuestro deber cristiano está en cada detalle de las acciones que realizamos. El carácter cristiano se refleja en las reacciones. Nuestro verdadero reflejo de cuán lleno estamos del Espíritu se evidencia en nuestras reacciones, en nuestras acciones y en nuestras actitudes ante las situaciones en las cuales nos enfrentamos día a día. Reacciones ante un pisotón en el alboroto del mercado. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuáles nuestras palabras que salen de la boca? Pues posiblemente lo que va a salir en ese momento como reacción es lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Nuestras acciones, encontrarse por ejemplo una billetera dentro de las instalaciones de una empresa, bendición, absolutamente no. Sabemos qué hacer, tenemos que entregarla. Ahí tenemos que evidenciar nuestro carácter cristiano, en nuestra actitud también, nuestra actitud y nuestra disposición para hacer mejor un trabajo en el cual estamos, obedeciendo con corazón sincero. No olvidemos, reacciones, acciones y actitudes tienen que ser el reflejo correcto de un cristiano. Entonces, como primer punto hemos visto que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestras actividades diarias no van a cambiar. Ni Dios necesita, ni Dios quiere que realmente cambien nuestras actividades diarias, sino que en esas actividades diarias reflejemos el amor de Cristo. La necesidad sigue estando en las calles, la necesidad sigue estando en el mundo. Esto no cambia tampoco. Hechos capítulo 3, versículo 2, sigue con la lectura diciendo: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cada día. Era un hombre que había nacido cojo de nacimiento, estaba imposibilitado para desarrollar un trabajo común de su época. Había una dependencia absoluta del resto, dependía de otros para poder sobrevivir. Expresiones como era traído de este versículo, o a quien ponía, dependía de otros para ser desplazado, para llegar de un lugar a otro, dependía de otros para ir al mismo templo a pedir la limosna.
para que pidiese limosna de los que entraban. Dependía de otros para tener sustento diario. Posiblemente un familiar lo llevaba al templo. Dependía de un familiar y dependía de la gente religiosa o de los que encontraban en el templo para tener el sustento diario. Solamente lo único que él podía hacer es rogar y extender la mano para recibir una moneda. Era un marginado de la sociedad religiosa. Pero aquí también podemos ver algo. Pedro y Juan subían, y esto era algo que lo hacían continuamente al templo. Y además dice que el cojo era puesto cada día. Aquí podemos solamente especular. ¿Acaso Pedro y Juan no habían visto ya anteriormente a un cojo en la entrada de la puerta la hermosa del templo? La lectura no lo dice. Se puede especular, pero lo que no se puede especular es que el necesitado siempre había estado en el camino, siempre había estado allí. A donde vayamos, siempre va a haber y va a existir necesidad. En este caso había una necesidad física económica, aunque podemos extender el significado de la palabra necesidad en toda su verdadera dimensión. Si alguien trabaja en una casa y esa es la rutina que tiene, siempre ir a casa, decir, esta no es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que ahí seas luz hasta que no te dé una nueva voluntad. ¿Acaso no encuentra existen dificultades y conflictos en esa casa? Pues hay necesidad. Si alguien está estudiando en la universidad, ¿acaso no encuentra que hay amigos que no llegan o no logran entrar a clases? Ahí hay una necesidad. Si alguien viene un sábado o un domingo camino a la iglesia, ¿acaso no encuentra jóvenes y adultos que están alcoholizados, tirados en las veredas? Pues hay mucha necesidad. Caminando por la vida encontraremos mucha necesidad. Solo basta mirar. Es la misma necesidad que estuvo en el camino. Siempre estuvo al frente de nosotros, al que siempre hemos sido indiferentes. Y la necesidad espiritual sigue aún vigente. Mateo 9:36, Jesús dijo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Juan 9:35, Jesús dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En la actitud de Jesús ante la necesidad y la exhortación para alzar la mirada y ver. Solamente basta alzar la mirada y ver que existe mucha necesidad. La misma necesidad de siempre sigue ahí. Las familias en conflicto, los mismos adolescentes rebeldes, los mismos mendigos en las calles. Y lo peor es que el necesitado sigue aislado de la comunión. No puede entrar este cojo al templo, adorar como lo hace el resto. Tiene una necesidad para sobrevivir. Una sociedad que también le excluye a sí mismo, que no le permite entrar a los lugares donde los judíos podían acceder para orar. Eran marginados. El versículo 3 continúa diciendo, hablando del cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Y esto habla de una intensidad, le rogaba. Cuando él ve a Pedro y a Juan, y posiblemente para este cojo Pedro y Juan sean uno más de tantos hombres que van camino al templo. No se sabe si él reconocía que era uno de los apóstoles que seguía al Cristo que había muerto. No se especifica, posiblemente sean 2 hombres más para él. Pero el necesitado rogaba a quien veía, a quien pasaba, eran su fuente de sustento ante su incapacidad. Bastaría con ver para darse cuenta de la necesidad, pero a veces presos de la rutina y del trajín diario, no nos damos cuenta, no vemos, pero también podemos estar prestos a los ruegos del necesitado. Escuchar al adolescente cuyos padres se están separando, al joven que cae en depresión. Hay mucha necesidad y la gente clama por ayuda, y estos días lo estamos viviendo mucho más de cerca.
personas que lloran la muerte de un ser querido sin poder enterrarla, personas que ruegan salir a vender un día más para tener un día más para comer. Esto es una gran necesidad. El versículo 4 y 5 continúa diciendo que Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos, pero él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. No solamente basta con escuchar, con reaccionar al llamado o a la voz o al ruego del que necesita. Necesitamos prestar atención a ese ruego, a ese necesitado. La persona necesita saber que está siendo escuchada, en saber que le estamos prestando atención, que su ruego no va al aire. El que sufre, el que pide, necesita encontrar a alguien que le preste atención a su necesidad. Hay una canción de Linkin Park titulada One More Light, una luz más, donde una frase destaco en donde se clama por ayuda. ¿A quién le importa si una luz se apaga en un cielo de 1.000.000 de estrellas? ¿Puedo yo ayudarte a no sufrir más? El compositor había sufrido la pérdida de un amigo, se había suicidado. Y él decía: ¿no hay acaso alguien que estaba allí para ayudar? ¿A quién le importa si una luz más, una persona más de 1.000.000 de estrellas muere, se apaga? Creo que también un poco es la insensibilidad que estamos teniendo. Cuando vemos tantos números de muertes, al inicio cuando veíamos el primer muerto nos entristecía, cuando veíamos 10 estábamos desesperados y decíamos: pobre gente. Cuando veíamos 100 nos angustiábamos mucho más. Pero ahora que los números superan los miles, 3.000, 3.500, decimos: son números más. Y así vemos a veces la necesidad en la calle y pensamos que, bueno, es un necesitado más de tantos miles que hay, y parece que esos números grandes nos hacen cada vez menos activos. Cuanto más casos vemos, nos convertimos paradójicamente más insensibles, y creo que lo mismo está sucediendo en nuestra mente con el Evangelio. Cuanto más mueren y se condenan a una eterna perdición, más insensibles estamos siendo, cuando tenemos, por el contrario, de tener una sensibilidad como lo tenía Cristo. En la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15, dice: ¿qué de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esto es la verdadera dimensión de Cristo. Dios no nos mira como un montón, nos mira individualmente y quiere rescatarnos uno por uno. Dios nos mira así, y así tenemos que mirar al necesitado. No como que hay miles de necesitados, por lo tanto no ayudo, sino que hay uno a quien puedo yo ayudar y extender la mano, porque siempre va a haber algo para dar. En el versículo 6, Pedro y Juan decían: no tengo plata ni oro, y a veces eso es lo que nos viene a la mente, pero él necesita una moneda y no tengo para darle, no tengo para cubrir su necesidad. Pero Pedro y Juan no miraban lo que no tenían, ellos miraban lo que sí tenían para poder dar. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es maravilloso, porque habían aprendido quizás de la multiplicación de los panes y de los peces que hacía Cristo. En Lucas 9:13 Él les dijo: dadle vosotros de comer a la multitud. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Y antes habían limitado pensando en lo que tenían, pero no pensando en aquel que es multiplicador. Y aquí sabían que no tenían, y eran conscientes de que no tenían, pero lo cual no les limitó para dar ahora, porque siempre hay algo que podemos dar, algo que hemos recibido de Dios y que por su nombre y en su poder lo podemos dar. A veces una compañía en silencio, a veces un yo tampoco lo entiendo, pero vengo a llorar contigo, a veces una palabra de aliento, pero a veces también una exhortación. Algo diferente podemos dar porque viene de Dios. Hay una pequeña fragmento que quiero resumir de una película antigua de Cantinflas, de Señor Doctor, en el cual hay un niño
hospitalizado, que no deseaba comer porque los padres no venían a visitarlo y cada vez su enfermedad empeoraba, hasta que llegó el doctor Cantinflas para dar un poco de afecto e interés por sus problemas, y este niño comenzó a comer. Y a veces siempre podemos dar algo diferente. En el nombre de Jesucristo, recordando que hechos es lo que continúa Jesús a enseñar y hacer. Esta es la obra y los hechos de Jesucristo. No es la obra ni los hechos de los apóstoles, sino es Jesucristo siguiendo actuando aún después de ascender a los cielos. Poner actitud al momento de dar también es algo crucial, porque Pedro puso la mano derecha para ayudarlo a levantarse. Esto no implicaba una falta de fe de Pedro, más bien es un acto de solidaridad con el necesitado. Estamos llamados a hacer algo más. Si bien todo acto de restauración y sanidad fue enteramente de Cristo, también es bueno mostrar el lado humano a la persona que está siendo restaurada o que necesita. Como cristianos estamos llamados no a ayudar por imposición, no a ayudar limitadamente, sino a ayudar con gozo, ayudar dando algo adicional, como el buen samaritano, y acercándolo vendó sus heridas, lo echó aceite y vino, pero también lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Siempre hay algo más que podemos hacer, no nos limitemos, podemos dar nuestra mano derecha para levantar al que está caído. El necesitado se reincorpora a la comunión, y esto es lo más hermoso que se puede ver, y no hay cosa más bella que experimentar el gozo de ver personas que se añaden a la comunión. Este cojo del versículo 7, el versículo 10, no había entrado al templo, estaba a las salidas del templo, a las entradas del templo, pero nunca había entrado a tener esa comunión con los demás que entraban también para adorar a Dios. Y se gozaba mucho más que los demás, de tal manera que la gente también se quedaba impactada. Él andando y saltando y alabando, entraba al templo para dar gracias y gloria a Dios. Él entendía, como lo había dicho Pedro y Juan, porque había sido en el nombre de Jesucristo, y a ese Jesucristo acudía. Ya vienen varios años en el cual también los jóvenes nos podemos gozar de aquellos que antes no venían y hoy nuevamente se están reencontrando con su Dios, y gozosos vienen para aprender un poco más de Cristo, ser más como Él. Y esto es algo increíble, porque Pedro y Juan iban al templo, eran 2, ahora hay uno más, ahora son 3. Y esto es lo que necesitamos hacer. Lo que necesitamos hacer es no ir los mismos siempre, sino ir acompañados con uno más, uno que quizás ya perdió la esperanza, uno que ya perdió la fe, pero por el actuar de estos hombres, de Pedro y de Juan, uno más podía dar gloria a Dios. Un marginado más ahora podía entrar al templo, a adorar a su Dios. Qué gozo cuando un perdido de esperanza de la vida ahora viene a alabar a Dios. Qué gozo cuando un adolescente rebelde que escapó de la casa ahora viene acompañado de la madre a alabar a Dios. Qué gozo cuando un joven que pasó depresión ahora viene alegre a alabar a Dios, a su padre, y a tener comunión con sus hermanos. Qué gozo cuando una pareja de esposos de que solo se escuchaba y se rumoreaba pleitos quiere ahora renovar pactos ante el altar. Y qué gozo cuando uno se arrepiente y se entrega a Cristo. Como la oveja perdida, como la moneda perdida, como el hijo pródigo. Y cuando lo encuentra, lo pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y hacen fiesta porque la oveja que estaba perdida ahora vuelve, porque se encontró la moneda que se había perdido, porque el hijo que había ido ahora vuelve, porque el muerto que era ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es el mismo gozo que tenemos que sentir nosotros, pero no perder el enfoque de la gloria de Dios, porque siempre va a haber una tendencia, como en el versículo 11, de que la gente se acercaba al pórtico que se llamaba Salomón para concurrir
a ellos, a Pedro y a Juan, pensando que de ellos venía el poder. La gente a veces se enfoca en los agentes visibles de la acción y no en quien el mismo cojo daba gloria. Claramente existe una diferencia entre aceptar la humildemente un halago y otro de hacer propio el éxito, los logros y hacer alarde de ellos. En estos últimos días están muriendo pastores y gente muy admirable en cuanto a su labor para con Cristo. Murió uno de los más grandes apologistas, a la cual personalmente me dio una tristeza, porque lo he escuchado y como en su refrán y en su objetivo de él estaba ayudando al cristiano a pensar y al inconverso a creer, parafraseando un poco su expresión. Pero es lo que buscaba, que el que se goza o se regocija en la mucha sabiduría de este mundo, ahora crea, y el creyente comience a pensar, pero a pensar en una doctrina que los lleve también a evangelizar. Este hombre, Rabí Zacarías, era uno de los más grandes apologetas que posiblemente haya tenido el mundo en el último siglo, y le damos honra por ser un hombre utilizado de Dios. Pero sería mucho más insensato olvidarse de que ese Dios que a él utilizó también me puede utilizar a mí para sus propósitos, en menor o mayor envergadura, en menor o mayor cobertura, pero Dios también tiene con el mismo poder para poder usarnos a cada uno de nosotros. No venga nuestra altivez al corazón, porque antes del quebrantamiento y de la caída es la soberbia, y antes de la caída es la altivez del espíritu, dice Proverbios 16:18, y como diría Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tenemos que atribuir el propósito al que es digno, como en el versículo 12, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros?, dijo Pedro, como si por nuestro poder hubiéramos hecho esto. Hay que dar gloria al que hizo la obra, del que viene del poder. No nos generemos un autoconcepto engañoso, no nos comencemos a mirar a nosotros mismos, porque solamente somos canal, pero el poder viene de Dios. Como diría Juan Calvino, todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo, todo lo bueno que veas en mí, es Cristo en mí. Hay que seguir muriendo a ese yo que a veces se quiere revelar o a veces quiere tomar posesión de algo que no le pertenece. Pero sobre todo, y esto es algo maravilloso de alguien que está lleno del Espíritu Santo, es que encuentra momentos divinos para comunicar el Evangelio. Del versículo 13 al versículo 26, Pedro, a la pequeña multitud que se había reunido para ver qué pasaba, él lleva la conversación al Evangelio. El versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuanto éste había resuelto ponerle en libertad. Solamente en la mente de Pedro y de Juan estaba anunciar el Evangelio, y así lo hacían. Ayudaban en el camino, pero no desaprovechaban la oportunidad. Para ellos eran momentos dados divinamente por Dios para poder seguir comunicando el Evangelio. Llevan la conversación al Evangelio, presentan el pecado que condena. El versículo 14 y 15 dice, pero ustedes han sido homicidas, ustedes han matado al autor de la vida, ustedes han negado al santo y al justo. Porque el pecado, como dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el gran pecado. Pero también tenemos en el versículo 16 que presenta una fe que salva. Por la fe en su nombre, este hombre ha sido sanado. Lo cual no quita en el versículo 17 y 18, en donde Dios mismo había cumplido lo que él anticipadamente había anunciado por boca de los profetas. Su soberanía no quita nuestra responsabilidad,
Pero aquí muestra el gran amor, el gran sacrificio en la última expresión del versículo 18, que Jesucristo había de padecer. Y esto lo lleva magistralmente, lo lleva Pedro a una conversación al Evangelio, presenta el pecado en el versículo 14 y 15, el pecado que condena, pero presenta esperanza, presenta esa fe que puede salvar, esa fe es en el nombre de Jesucristo, y dice que este Cristo debía padecer para mostrar ese gran sacrificio, ese gran amor. Y finalmente del versículo 16 al 26 hace el llamado al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, dice el versículo 19. Y toda esta porción que habla termina también en el versículo 26 diciendo, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Estamos llamados para esto, estamos llamados para ir por el mundo, viendo la necesidad física y espiritual, pero sobre todo encontrar momentos divinos, momentos que Dios nos otorga para proclamar el gran mensaje de salvación. Este es un hombre, un cristiano que está lleno del Espíritu y así actúa. Actúa sabiendo que posiblemente sus responsabilidades van a seguir siendo las mismas, pero ahí tiene un campo de acción, tiene una sensibilidad diferente ante el necesitado, ante la necesidad. Ve que un necesitado está aislado de la comunión, por lo tanto reacciona, acciona y tiene una actitud ante ese necesitado, de tal manera que se goza cuando el necesitado se reincorpora a la comunión, pero no pierde el enfoque, su enfoque está en la gloria de Dios, sabiendo que es peligroso centrarse en uno, tiene un enfoque correcto. Y todo momento puede ser divinamente creado para comunicar el mensaje de salvación, llevando la conversación al Evangelio, presentando el pecado que condena, presentando la fe que salva, presentando el gran amor y haciendo el llamado de arrepentimiento para creer en aquel Cristo que murió por nuestros pecados. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, aún en estos momentos de estar en casa, Señor, podemos encontrar formas de comunicar tu santo evangelio, tu santa palabra, Señor, nos anime, nos persuada y nos haga conscientes de la gran necesidad física, emocional y espiritual que mucha gente hoy está teniendo. Pero oramos, Señor, para actuar hoy en la espera, pero cuando todo termine, ser una iglesia y un cristiano explosivo. Así oramos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, esta ha sido la meditación de este día sábado. Nos estaremos encontrando el próximo sábado por este medio, Dios mediante. Bendiciones. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero.
Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.